El mensaje de hoy lo he titulado En cuya presencia estoy. Ahí tienen la imagen, en cuya presencia estoy. ¿Y qué entendemos por esta frase? Esta frase se menciona dentro de la palabra, pero son contadas las veces en las que esta frase se menciona dentro de la escritura. Y uno de los personajes que más recordamos por esta frase es el profeta Elías. Y fueron personajes que vivieron cosas como tú y como yo, cosas complicadas, cosas difíciles. E incluso el profeta Elías se le conoce como el profeta de fuego. El profeta es uno de los mayores profetas que ha habido en toda la existencia de la humanidad. Se le conoce como el profeta de fuego, ¿por qué? Porque cuando él oraba, ¿qué era lo que pasaba? Fuego del cielo descendía. O sea que era un hombre lleno de la presencia de Dios, pero también este hombre en algún momento deseó la muerte, que le quitaran la vida. Fue y se metió en una cueva y dijo: Señor, mátame, porque ya no quiero saber nada de la gente, de nada ni de nadie. Entonces, Elías es uno de los más recordados por esta frase: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Quien más tarde tendría un discípulo, el cual se llama, o se iba a llamar, o ya se llamaba Eliseo. Y este Eliseo también iba a ser recordado por la misma frase, pero él decía: vive Jehová y vive tu alma, igual en cuya presencia yo estoy. Y hoy vamos a entender tú y yo a qué hace referencia esta cuestión de vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿sale? Y Dios introduce en el libro de los Reyes, el Señor introduce al profeta Elías. Pero parece que al profeta Elías se le introduce de una manera un poquito brusca, porque no se menciona nada de él, y enseguida ya se introduce al profeta Elías. Y a Elías le toca vivir durante el reinado de Acab, que era un rey injusto, un rey perverso y sobre todo un rey con un mal corazón delante de Dios. Acab es conocido por uno de los hombres que más pecó delante de Dios. Es conocido como uno de los hombres que más errores cometió delante de la presencia de nuestro Señor. Amén. Entonces, este rey Acab tenía una esposa que se llamaba Jezabel. ¿Y saben quién fue Jezabel? Jezabel era como una fusión ¿de quién? Jezabel era una mujer muy autoritaria, era una mujer de un carácter muy prepotente. O sea, ahí solamente Jezabel era la que ordenaba y mandaba, que el rey, que acá era el rey. Jezabel era la que movía los hilos detrás de su marido. Entonces, Jezabel era una de las mujeres más ambiciosas, más manipuladoras, más, pues yo qué sé, ¿no? Era una de las mujeres más duras de corazón, vamos a verlo de esa manera. Pero Dios le da una orden a Elías, y a Elías le toca ir a amonestar al rey de acá. Pero les voy a repetir, si amonestar a alguien que está tratando de hacer la voluntad de Dios, a veces es un poco complicado. Imagínate cuánto más hablar al corazón de una mujer o un hombre que son duros, que por más que les digas no van a entender. Es duro, ¿no? Y vamos a ver en esa cuestión. Todos en la vida hemos tenido un familiar que por más que le dices así, 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 no entiende y hace lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, y simple y sencillamente nada más no cambia, ¿no? Así algo era semejante el rey Acab. Entonces, pero Dios le encomienda a Elías esa tarea tan fuerte de decir: Elías, vas a ir acá y vas a profetizar no a favor de él, sino en contra de él. Ahora, quiero que me acompañen al primer libro de los Reyes, que aquí nos habla de la ardua tarea que tuvo el profeta Elías con el rey Acab. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Por la tarde. Y bebía del arroyo
pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Fíjense, la primera tarea que el profeta Elías tiene que hacer es bastante fuerte. Y ahorita les voy a decir por qué, porque a veces cuando leemos el mensaje, aquí dentro de estos 7 versículos que acabamos de leer, hay algo bien tremendo, mis hermanos. Y algo que Dios hace es que Dios responde a uno de los peores reyes por medio de uno de los profetas más tremendos que iban a existir durante esa época que había, en la cual estaba. Y Dios responde de una manera tan fuerte, Dios responde de una manera tan firme, tan convincente, que Dios ataca la raíz del problema. Y siempre cuando tú y yo estamos en el camino de Dios, lo que Dios va a hacer es ir hacia la raíz en la cual nosotros estamos fallando. Dios siempre lo va a hacer, mis hermanos. Dios no es como que dice, ay, te voy a curar por encima. Cuando vas al médico y te curan, ¿cómo los tratan? En el caso, si llevas una herida, te lavan y te dan, pero con todo, para que para la próxima tengas más cuidado. Algo semejante Dios hace con nuestra vida. Dios siempre va a ir a la raíz. Y eso es lo que hace Dios por medio del profeta Elías. Y Dios lo hace yendo al problema de la raíz con Acab. ¿Sabes por qué? Porque Acab no confiaba en Jehová de los ejércitos. Acab no confiaba en el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Acab confiaba en los Baales. Y había muchos tipos de Baales. Estaba el Baal Zebub, el Baal que hacía que lloviera. Estaba el Baal de las cosechas. O sea, todos esos dioses paganos se les conocen como Baales. Pero Acab tenía mucha confianza en este Baal. Y Baal es el que estaba supuestamente encargado de las lluvias. O sea que Baal estaba encargado de que la lluvia llegara aquí a la tierra. Y esa era la esperanza que Acab tenía. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios manda al profeta Elías y le dice, bueno, Acab está confiando en aquellos, pero vas a ir y le vas a dar una palabra en la cual tú le vas a decir que no va a haber lluvia, para que él aprenda a reconocer que yo soy Dios, que yo soy Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y que fuera de mí no hay Dios, lo dice la palabra, ¿sí o no? Bueno, entonces, y Elías lo primero que hace es que va y lo primero que hace el profeta Elías es retar a Acab y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Hoy vengo yo de parte de Dios, y Dios dice que no va a haber lluvia durante 3 años. Y Acab decía, bueno, pero yo estoy confiando en Baal, y Baal cada año hace que la lluvia venga, y cada año este Dios que me dio mi mujer hace que la bendición llegue a mi vida. Y yo te pregunto, ¿en quién tú pones tu esperanza? ¿Pones tu esperanza en tu trabajo, en tu quincena, en las personas que tenemos al lado? ¿En quién pones tu esperanza? ¿Sabes por qué? Porque hay algo que nos aleja de Dios, es la idolatría. Pero la idolatría no nos habla forzosamente de una imagen o de un ídolo. A veces puedo yo poner mi esperanza y mi paz en mi mujer, y el día que mi mujer me deje, esa paz y esa esperanza se me va a terminar. Puedo poner mi esperanza en mis hijos y decir, el día de mañana que ya estén grandes y yo ya esté viejo, me van a mantener. Y si no pasa, que no están obligados a hacerlo. Los hijos no son para que nos mantengan cuando ya nos hayamos envejecido. Y si por ahí nos hacen canchita, pues gloria a Dios, ¿no? Pero aún nosotros tenemos que aprender, enseñarles a ellos a que nos tienen que honrar, sea como sea, ¿sale? Entonces, fíjense cómo lo dice. Dice, y Elías lo primero que hizo fue a Acab y le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que por mi palabra no va a llover. Fíjense cómo Elías se atreve a dar unas palabras tan fuertes, y era algo que la tierra necesitaba. Y Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando tú empiezas a vivir conforme a la voluntad de Dios, cuando tu vida está delante de Dios, Dios siempre va a respaldar lo que tú digas, lo que tú hables. ¿Sabes por qué? Porque estás hablando conforme a lo que Dios está poniendo en tu corazón. O sea, vean esta cuestión, ¿qué es lo que está pasando aquí en esta parte? ¿Sí me estoy dando a entender o no? Dice que por mi palabra no va a llover, porque para que Acab viera que Jehová solamente era el Dios de toda la tierra. Y Elías era un hombre tan lleno de la presencia de Dios, que lo que Elías decía, Dios decía, está bien, tú lo dijiste, yo te voy a respaldar. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra, que aquellos que esperan en Jehová no van a ser, como dice, avergonzados. Todo aquel que espera en Dios no va a ser avergonzado. Si te sientes enfermo, cansado, lastimado, no tienes trabajo, no te preocupes.
¿Por qué no vas a ser avergonzado? Porque Dios está contigo, mi hermano, mi hermana. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando vives en la presencia del Padre y te impregnas de Él, cuando te impregnas de su presencia, todo lo que sale de ti va a ser conforme al corazón de aquel en cuya presencia tú deberías de estar. Fíjense, ¿cuál era el secreto de Elías y Eliseo? ¿Qué era lo que ellos hacían? ¿Qué era lo que ellos vivían para decir, vive Jehová en cuya presencia hoy yo estoy? Hoy delante de la presencia de quién estás. Ahorita que estaba la administración, estaba pasando algo que la mayoría desconocemos. Y yo cuando llegué a la primera iglesia, yo decía, bueno, ¿y por qué la gente aquí llora? Porque yo me acuerdo que y mi esposa a veces me lo recalca y me dice, ¿te acuerdas cuando llegaste a la iglesia ya, cómo te desparramabas en la silla? Pues ya estaba yo chamaco y te sientas y eran sillas como estas, ¿verdad? Pero en esa irreverencia mía, yo me desparramaba en la silla y casi me acostaba y me dormía en la silla. Y yo decía, ¿por qué es que lloran los hermanos? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué veo que las hermanas lloran y pues los hombres también? Y a mí me enseñaron que los machos no lloran. Hasta que un día el Señor toca mi vida, y incluso la primera predicación a la cual yo puse atención habló acerca del perdón y de la honra hacia los padres. Y ese día yo pude acercarme a mi padre, y ese día también mi padre se acercó a mí, y ese día yo me reconcilié con mi padre. No porque haya sido un padre malo, pero a veces los padres hacemos cosas que inconscientemente lastiman a nuestros hijos, o al revés, los hijos hacemos cosas que inconscientemente lastiman el corazón de mamá y de papá. Y yo decía, bueno, ¿por qué lloran? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen el otro? ¿Por qué hacen aquello? Hasta que el Señor me tocó a mí. Y ese día, por primera vez, pasé al altar y derramé mi corazón delante de Dios y le pedí perdón por todo lo que había hecho. Y desde ese día para acá, cada domingo, he estado en la iglesia, ¿no? Pero no por religión, sino por lo que el Señor hizo en mi vida, ¿sale? Entonces, ¿cuál era el secreto de Elías y Eliseo? ¿Cuál era el secreto? En la vida del cristiano hay prioridades. En la vida del cristiano hay principios. Y uno de los principios que tú tienes que aprender, y una prioridad que tú debes de tener como hijo de Dios, es que tienes que aprender a vivir en la presencia del Padre en todo momento. Ustedes aquí tienen hijos. El hermano Beto tiene a Sebastián. Y hermano Beto, cuando Sebastián se va a la escuela, ¿deja de ser tu hijo? Y si Sebastián se fuera a vivir a otro país el día de mañana, que sea, no sé, abogado, maestro, o aventurero, yo qué sé, o misionero, ¿se dejaría de ser tu hijo? Exactamente, así es la cuestión. Aunque te vayas a lo más lejos de la tierra y así te vayas a lo más profundo del mar, vas a seguir siendo hijo de Dios. Y este principio bien básico lo aprendió Elías de su maestro Eliseo. Por eso Elías decía, vive Jehová en cuya presencia yo estoy, esto y esto va a ser de esta manera. ¿Y sabes cuál era el secreto? Que ellos no decían, vive Jehová en cuya presencia yo voy a estar. No decía eso. No decía, vive Jehová en cuya presencia yo estuve, sino que decía, vive Jehová en cuya presencia en este momento que yo estoy hablando contigo, yo estoy. ¿Sabes por qué? Porque Eliseo sabía que no había ninguna manera en la que nos pudiéramos ocultar de la presencia de Dios. Por eso nos decía, vive Jehová en cuya presencia hoy ustedes están. Yo estoy también. Y pensamos a veces y decimos, no, es que solamente estoy en la presencia de Dios cuando voy los martes, los jueves y los domingos a la iglesia. ¿Pero qué crees? Que no. Ellos decían, vive Jehová en cuya presencia estoy ahora mismo, o sea que era todo el tiempo, de lunes a domingo, 24/7, los 365 días del año, tú vives delante de la presencia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que te conduces delante de la presencia de Dios? Porque estás en todo el tiempo, en todo momento. A veces no somos conscientes de esta cuestión y por eso es que quizá en ocasiones vivimos como creemos que Dios nos va a entender. Y no se trata de creer, es que yo vivo así porque creo que Dios quiere que así viva. No, la voluntad de Dios está en este libro llamado Biblia. Y aquí Dios te dice, ¿qué es lo que vas a hacer? Si no tienes trabajo, aquí Dios tiene una promesa para ti. Si tienes mucho trabajo, aquí Dios tiene también algo que te va a decir cómo lidiar con esa cuestión. Y si estás enfermo o enferma,
Aquí Dios te dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y si no lo estás, y si aún dices, es que yo soy santo, 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 aquí también Dios te dice, bueno, si crees que eres santo, santifícate más, porque no vaya a ser que en cualquier rato pueda resbalar. Pero el problema es que como pocas veces se menciona, vive Jehová en cuya presencia estoy, es algo que nosotros no vivimos como cristianos, como hijos de Dios. Y este principio tiene que ser súper importante en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque les voy a decir algo, mi matrimonio está delante de Dios, tu matrimonio está delante de Dios, tus victorias están delante de Dios, pero también tus fracasos, tus errores. Pero creemos que solamente lo bueno se muestra delante de Dios. Creemos que solamente nuestras buenas obras, creemos que solamente lo bueno que hacemos sube delante de Dios. ¿Y sabes qué? No es así. Todo lo que tú puedas hacer, sea bueno o sea malo, es mostrado y está manifestándose delante de la presencia de Dios. Y cuando tienes este hábito de vivir en la presencia de Dios de día y noche, aprendes a conducirte de una manera más íntegra. ¿Sabes por qué? Porque Elías era un hombre lleno de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él vivía delante de él. Y cuando vives delante de él, lo único que te vas a llenar es de su presencia. Y se los he dicho, ¿por qué Satanás se envaneció su corazón y dijo, soy hermoso, soy esto, soy el otro y soy aquello? ¿Sabes por qué? Porque él creía que la belleza que él portaba era de él, pero era el reflejo de Dios aún sobre él. Hoy, lo que tú eres no es por ti, es gracias a Dios. Si eres feo, fea, guapa, como sea, como te consideres, todo eso se lo debemos a Dios. Soy un hombre exitoso, soy un hombre no tan exitoso, soy una mujer buena, soy una mujer así y así. Todo eso se lo debemos a nuestro Señor. Fíjate, y cuando Elías hablaba y decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, esas son unas palabras en las cuales no cabe ni un poquito de mentira. Él no decía, ¿por qué Elías no decía, yo pacto, yo decreto, yo esto, yo el otro, yo aquello? ¿Sabes por qué no lo hacía? Porque sabía que él era portador de la presencia de Dios. Él no decía, yo pacto, yo decreto, él decía, vive Jehová. Él ponía a Dios primero por sobre todas las cosas. Cuando él hablaba, decía, Señor, vive Jehová en cuya presencia yo estoy, que voy a hablar conforme a lo que Dios me está dando. No decía, voy a hablar lo que yo quiero y quiero que Dios me respalde. No, se lo debo repetir, cuando vives delante de la presencia de Dios, solamente vas a hablar lo que Dios está poniendo en tu corazón. ¿Sale? Entonces, cuando eres alguien que escucha la voz del Padre en todo momento, y cuando vives en la presencia de Dios, nunca hablarás por tu propia cuenta, sino que hablarás conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios y pecó? ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios y también cometió asesinato? ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sabes por qué? Porque también David vivía en la presencia de Dios. Todos hemos leído el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Hermano José Luis, ¿qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me falta. Y fíjense, lo leemos así. Pero imagínate cómo el rey David escribió ese salmo. Vamos a imaginarnos. Vamos a suponer que un día David salió a cuidar a sus animalitos, porque él era pastor de ovejas. Salió a cuidar a sus ovejas, pero él siempre traía un arpa o una guitarra. E imagínate que en algún momento en el río David se sentó y empezó a tocar una canción y decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Hay muchos salmos escritos por el rey David. Eso nos habla de que David tenía comunión con el Padre en todo momento. Dios no te pide a ti que seas un hombre y una mujer que jamás peque, porque la Biblia dice que no hay uno solo que haga el bien y nunca peque. Lo que Dios quiere es que a pesar de tus errores aprendas a vivir en su presencia. Si te das cuenta, Dios no llamó a hombres perfectos. Moisés mató a un egipcio. Abraham se metió con la criada de su esposa. Pedro lo negó. Pablo fue testigo cuando mataron a Esteban. Juan, el amado que se recostaba sobre su pecho, lo dejó también cuando fueron a buscar al Señor. El Señor siempre llamó a gente no perfecta, llamó a gente imperfecta, pero eso sí, con un corazón dispuesto a ser perfeccionados por su presencia, a vivir en la presencia del Padre. ¿Sale? ¿Sí o no? Disculpe.
Bueno, seguimos. Y si analizamos la vida de Eliseo, aún fue una vida con la doble porción de la presencia de Dios. Pero hay algo que también hizo como su maestro, como Elías. También Eliseo, es más, ¿saben cuántos milagros hizo Elías? ¿No saben? Hizo 7. ¿Y Eliseo cuántos creen que hizo? 14. El doble, exactamente. ¿Saben por qué? Porque tenía la doble porción. Pero ¿cuál era el secreto? O sea, ¿por qué hoy en día ya no se ve eso dentro de la iglesia? ¿Cuál era el secreto que ellos tenían? Se los he dicho. Y es más, no hay ningún secreto. Cuando tú aprendes a tener comunión con el Padre día y noche por medio de la oración, eso tenlo por seguro que va a pasar en tu vida. Tenlo por seguro, pero el asunto está en que no queremos vivir en la presencia de Dios. No queremos atender el llamado que el Señor nos está dando. No queremos pasar tiempo en la presencia de Dios. Ahora entiendes por qué no solamente estás hoy en la presencia de Dios, sino que en todo momento, en el trabajo, en la escuela, cuando vas al mandado, en todo momento tu vida está delante de Dios. Y lo dice la palabra, que Él tiene cuidado de ti en todo momento. He aquí no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, porque los ojos de Jehová están sobre los moradores de la tierra, lo dice la palabra. ¿Sí o no? Entonces, vivir en su presencia no es algo simple y común. Vivir en su presencia va a cambiar de manera radical tu vida, y hablarás ya no de tu carne, sino conforme al corazón del Padre. E incluso en el Nuevo Testamento el Señor nos hace la invitación y dice: permanezcan en mí. Cuando dice: yo soy la vid, y el Señor dice: pero permanezcan en mí, porque si no permanecen en mí, si no están en la presencia, si no están en mi presencia, difícilmente van a generar un cambio en la vida de cada uno de ustedes. Entonces, Elías y Eliseo se caracterizan porque fueron hombres que, escuchen bien lo que les voy a decir, fueron hombres que le dieron la espalda al mundo. Y dices: es que yo trato de vivir en la presencia de Dios, yo trato de agradar a Dios, pero el problema está, mi hermano, que tienes un pie en las cosas del mundo y tienes el medio pie dentro de la iglesia. Y mientras tú vivas una vida de esa manera, difícilmente vas a poder vivir delante de la presencia de Dios. Elías y Eliseo fueron hombres llenos de la presencia de Dios, sí, pero ¿sabes qué? Le dieron la espalda al mundo. Por eso Dios los llenó. Al vaciarse ellos del mundo, lo que hizo Dios, al verlos vacíos, los llenó de su presencia. Pero en ocasiones dicen: es que hoy no sentí la presencia de Dios, hoy sentí que Dios no me llenó. Pero cuando el vaso está lleno, ya no lo puedes llenar más porque se riega. Y cuando vienes con un corazón dispuesto a recibir palabra, Dios te va a llenar de su presencia. Pero cuando traes un corazón lleno de problemas, de cuestiones que no te dejan comunicarte con Dios, ¿qué es lo que Dios va a llenar si ya vienes lleno de muchas cosas en tu corazón? ¿Me doy a entender? Entonces, el asunto es ese. Venimos los domingos. Luis, vienen los domingos a llenarte de la presencia de Dios, para que en la semana seas de bendición para la gente que te rodea. Y ya viene medio vacío Luis el domingo, viene con su vaso ya un cuarto, perdón. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Luis? Que la jarra de Dios, vamos a verlo así, que es agua que nos lleva a la vida eterna, se vierta en el corazón, en el vaso de Luis. Y así en la vida de cada uno de ustedes. Y por eso el diablo decía: vive Jehová, en cuya presencia yo estoy, que durante 3 años la lluvia no va a caer. ¿Y qué creen que pasó, mis hermanos? Pasó exactamente lo que él había dicho. Y le dice Dios: mira, ahora vete de aquí, porque Jezabel está buscándote ahora. Y Jezabel lo que está haciendo es que está buscando a todos los profetas y los está matando. Eliseo se va, y fíjense qué cosa tan maravillosa. Cuando vives en la presencia de Dios, Él se va a encargar de sustentarte de la manera que sea, mis hermanos. ¿Quién le llevaba de comer a Eliseo? Didi. Llegaba de la moto y decía: oye, Eliseo, vives bien lejos, ¿no? Y aparte tengo que pasar un charco. ¿Quién le llevaba de comer? 2 cuervos, de día y de noche. Cuando eres un hombre y una mujer obediente, aunque no tengas, Dios siempre va a proveer en tus necesidades, y eso téngalo por seguro. ¿Sale? Entonces, si no hay compromiso de ti hacia Dios, no esperes vivir en su presencia. Si no hay un compromiso tuyo de realmente buscar a Cristo, no esperes que Dios también, y no me lo malentiendan, pero no esperes que Dios se comprometa al 100% contigo cuando tú no lo haces. Y la palabra lo dice: si tú me dejas,
yo me voy a retirar también, porque eres tú el que no quiere vivir conmigo. Pero Dios tiene el deseo de vivir en tu corazón, en tu diario vivir. Ese siempre ha sido el deseo del Padre. Ahora fíjense, Reyes 18 dice, versículo 1: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la tierra. Vean, ya pasaron 3 años y la lluvia no había caído sobre la tierra. Y en algún momento ustedes se han sentido en esta situación como esa tierra seca, que dices: he orado, he hablado, he tratado de comunicarme con Dios y nada más no veo una respuesta. Cuando oras por tus hijos, cuando oras por los hermanos, cuando oras por esa necesidad que tienes tan fuerte. Y fíjate, esta lluvia se conoce como la lluvia temprana y tardía. Y la lluvia temprana y tardía siempre va a traer mucha bendición, porque la lluvia que es temprana y tardía es temprana y tardía porque la deseas tanto que no la ves llegar. En esta lluvia temprana y tardía es la que deseas tanto, esa bendición o esa respuesta por la cual has estado orando y que día y noche y no cesas. Esa es la lluvia temprana y tardía. Pero cuando llega, dice: Señor, gracias, porque fueron 3 años en los que estuve quizá lidiando con esta cuestión, pero después de 3 años, hoy puedo ver la respuesta. Pero hay algo bien importante aquí en esta cuestión. Durante 3 años la lluvia no cayó, y dice el 2: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Pero fíjense qué es lo que pasa más adelante. Acab le dice a Abdías: ¿sabes qué, Abdías? Ya son 3 años en que la lluvia no cae, y ya buscamos a Eliseo, y ya fuimos aquí en Xochitepec y no estuvo porque estuvo la semana pasada. Fuimos a Tepepan y estuvo hace 15 días. Fuimos a San Mateo y que se acaba de ir. Entonces vamos a hacer algo, los animales necesitan que comer. Tú te vas a ir para un lado, yo me voy a ir para el otro, y vamos a ir a buscar cualquier tipo de hierba, porque fíjense qué tan fuerte era el hambre que el rey Acab, el mismo rey, sale y va a buscar hierba para sus animales que ya se estaban muriendo de hambre. Pero ya lo habían buscado antes. Cuando vives tú en la presencia de Dios, no va a ser necesario que busques a los demás, porque eso que Dios ha puesto en ti va a hacer que la gente se acerque a ti, porque eres portador de su presencia. Dirás: bueno, ¿y por qué me buscas? ¿Por qué me dices? Bueno, porque a lo mejor me generas confianza. Y no eres tú, es la presencia de Dios en tu vida que hace que las demás personas puedan acercarse y confiar en ti, hablar contigo, aconsejarles en esa cuestión. Dice, nos quedamos en el 3, ¿verdad? Vamos al 7. Y yendo Abdías por el camino, ya habían salido a buscar hierba. Yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando le reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Y en el 9 dice que él empieza a decirles: pero bueno, a ver, ¿cómo me vas a mandar? Si te lo prometo que te hemos buscado día y noche, en cielo, mar y tierra, y no te hemos encontrado. ¿Por qué? Porque sabemos que tú eres un hombre que vive en la presencia de Dios, que hoy el Espíritu te tiene aquí, pero mañana ya te llevó a otro lado. Fíjense, algo sobrenatural que pasaba con la vida de Elías es que era un hombre tan lleno que él no necesitaba carro para moverse. Yo creo que el Señor por eso no me da un auto, porque quiere que sea como Elías, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba con Elías? Les voy a decir algo, mis hermanos, y de verdad, Elías era, y de verdad no se espanten, pero ¿han visto las películas en las que los teletransportan de un lado a otro? ¿Sí? Elías fue el primero en vivir esta cuestión. Dice la palabra que Elías hoy estaba aquí, pero el Espíritu de Dios lo tomaba y hoy se lo llevaba hasta el norte del país. Y mañana predicaba y estaba ahí, y en la siguiente ocasión Elías estaba ahora predicando hasta la zona más baja del país de México. Y que a la siguiente semana, sin pagar pasaje ni nada, estaba ya en la Ciudad de México predicando. Ahora lo vemos otra vez en el Nuevo Testamento con Felipe, cuando se cruza con el etíope, ¿se acuerdan? Que el Espíritu de Dios lo toma y lo lleva ahí, y de repente otra vez se lo lleva a otro lado, y que se encontró predicando en otra ciudad de la nada.
Cuando vives en la presencia de Dios, prepárate porque cosas sobrenaturales van a pasar en tu vida. Vas a sanar sin necesidad de medicamento. De verdad, yo se los digo, yo cuando fui pequeño yo sufría de asma. Oraron por mí, sentí como un escalofrío recorrió mi cuerpo y desde ahí en la vida volví a usar esa cosita, ¿cómo se llama? Inhalador, ¿no se llama algo así? De verdad, mis hermanos. Y yo no tenía una conciencia tan despierta, yo creo que tenía como 7, 8 años. Y desde ahí nunca volví a la iglesia hasta casi 10 años después. Pero cuando Dios tiene algo preparado para ti, Él se va a encargar de hacer la obra maravillosa en tu vida, ¿sale? Entonces dice el 10: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado, es decir, que yo lo había buscado. Ahora nos vamos a ir hasta el 15. Y le dijo a Elías: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Otra vez Elías está diciendo, ¿cómo lo dice? Vive Jehová en cuya presencia yo estuve, lo dice así. Hoy voy a estar. Dice, no, vive Jehová en cuya presencia yo vivo, vive Jehová en cuya presencia hoy yo estoy, que hoy me voy a presentar delante de acá. Y después que él se presenta, Elías ora por la lluvia, y la lluvia cae sobre la tierra de Samaria. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de Elías? Y tú lo puedes ver y decir, wow, qué bonito, a mí me gustaría que Dios me usara de la misma manera para que hiciera llover, o para que dejara de llover. Pero mis hermanos, no es una tarea fácil. Tú tienes que aprender a vivir en la presencia de Dios. Porque en ocasiones cuando viene el problema, cuando vienen las situaciones, flaqueamos. Y a la primera decimos, no sabes qué, Señor, ya no quiero. A la primera que viene la lucha y la prueba, ¿por qué queremos huir? ¿Sabes por qué? Porque no vivimos en la presencia de Jehová. Y aún Elías, que después de que hace esto, ¿saben qué es lo que hizo Elías? Elías huye porque Jezabel ahora, ¿se acuerdan de la mujer que le dije? Es más, Jezabel era la mamá de Paquita, la del barrio. Era así, trataba a los hombres así como ratas inmundas, como dice Paquita. Así era Jezabel. ¿Y qué es lo que hace Jezabel? Que amenaza la vida de Eliseo. Y Eliseo, unos días antes, le había quitado la vida a 450 profetas de Baal. Fue cuando el fuego cae, que oran y hacen el holocausto y el fuego cae. Y cuando, es más, el enemigo, te voy a decir algo ya para terminar, casi terminar. El enemigo solamente necesita una pequeña cosita de ti, y eso es falta de fe o duda. Y con una pequeña duda o falta de fe que tú puedas tener, el enemigo se agarra de ahí. Eliseo vivía en la presencia de Dios, Elías, perdón. Y unos días después huye y se va a meter a una montaña. ¿Saben por qué? Porque tenía miedo de lo que esta mujer le fuera a hacer. Si mató a 450 hombres, ¿creen que no podía enfrentarse a una mujer? Y no a golpes, sino en cuestión del poder de Dios y de sus ídolos. ¿Ustedes creen que no podía? Sí, pero aún somos hombres y la debilidad siempre nos va a acechar, mis hermanos. Hoy ustedes como mujeres están fuertes y así y el otro. Es más, el jueves ustedes me vieron sin gripa, ¿no? Hoy ya tengo un poco por lo que les comento. Pero esto no tiene que limitarnos. Esto no tiene que pasar y decir, es más, les voy a decir algo, si el día de mañana ya no estamos, gloria a Dios, allá nos vemos en el cielo. Amén. De verdad. O sea, no tienes por qué tener cuidado. Por eso el apóstol Pablo le decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya no los voy a ver, ya no me van a ver, pero ahí en el cielo, y es donde realmente vale la pena llegar. Ahora yo te pregunto, para terminar, ¿hace cuánto tiempo que has dejado de vivir en la presencia del Señor? Otra pregunta, ¿sabes lo que es vivir en la presencia de Dios? Porque te voy a decir algo, esto no se trata de religión, esto no se trata de una imposición, se trata de una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. De eso se trata. Cuando tú vienes y dices, Señor, hoy me voy a bañar, me bañé toda la semana, pero hoy voy a la iglesia
Me voy a bañar y me voy a poner mi mejor playera y así y el otro. Y Señor, hasta me voy a echar limón para que no huela yo cuando levante las manos. Cuando tú haces eso, Dios se agrada. Pero cuando vienes a la casa de Dios, dispón tu corazón para que Él pueda llenarlo con tu presencia. Hoy quizá vienes lleno de un montón de cosas, yo que sé. Pero si hoy decides vaciarte, ten por seguro que la presencia de Dios hoy te va a llenar. Y el día de mañana vas a saber cómo resolver todos esos problemas que internamente hasta el día de hoy seguimos trayendo cada uno de nosotros. Amén. Así que Eliseo fue un hombre que fue lleno de la presencia de Dios en doble manera. ¿Por qué no hubo una tercera con Giezi? ¿Sabes por qué? Porque Giezi también dijo una vez: vive Jehová en cuya presencia estoy, que voy a ir y voy a tomar las riquezas, voy a tomar aquello que mi Señor no quiso tomar, yo lo voy a tomar. Y él también usaba la misma palabra que su maestro, sí, pero él no comprendió ese compromiso de vivir delante de la presencia de Dios. Cuando eres un hombre conforme al corazón de Dios, ya no buscas lo terrenal, buscas agradar a tu Padre.